Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Alfredo. Bien. Hola, Freddy. Hola, Euge. Buenos días. ¿Me puedes compartir la pantalla, Tony, o me cambias las diapos tú? Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a hablar primero de la anatomía del tallo y del cerebelo. Y pues bueno, vamos a empezar con un repaso rápido de esto. Aquí sigue, por favor. Pues bueno, a manera de introducción, pues la AJCC ha tenido un intento desde sus primeras ediciones para desarrollar un sistema de clasificación y estadificación basados en el TNM para los tumores del sistema nervioso central, pero esto no ha sido ni práctico ni pertinente. En sus primeras ediciones se intentó, pero pues no tuvo un resultado predictor, ni tampoco fue útil para los ensayos clínicos para pacientes con tumores del sistema nervioso central primarios. La que sigue, por favor. Y esto es por tres razones, que básicamente pues es el TNM, ya que la categoría T pues es menos relevante que la histología y la ubicación del tumor, por lo cual pues no representa tanta importancia. En cuanto a la categoría N, pues es importante mencionar que el cerebro, la médula espinal, pues no tienen sistema linfático y pues no tienen ganglios linfáticos para identificar o contar. Y en cuanto a la categoría M, pues la naturaleza, la biología inherente de los tumores primarios del sistema nervioso central, pues favorecen la recurrencia local y diseminación regional más que la diseminación a distancia. Es por eso que pues no hay un TNM como tal en las neoplasias del sistema nervioso central. Aquí sigue, por favor. A manera de introducción, vamos a ver que el sistema nervioso central está envuelto por tres capas meningias. De afuera hacia adentro es la dura madres, la aracnoides y la pia madre. Dentro de ellas se encuentra el espacio subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Los pliegues durales separan los dos hemisferios, esto es la hoz del cerebro, y el cerebro del cerebelo y el tallo cerebral con el tentorio o la hoz del cerebelo. Los lóbulos frontal y parietal están separados por un surco bien definido, que es el surco central, y los lóbulos frontal y temporal están separados por la fisura de Silvio, mientras que los lóbulos parietal y occipital están separados por el surco calcarino. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en la imagen de a su izquierda es un esquema de cómo están constituidas las meninges. Por debajo del diploe se encuentra la dura madre. Debajo de ella está la aracnoides y más íntimamente con el cerebro la pia madre, como se puede notar en el esquema de la derecha. La que sigue, por favor. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del sistema nervioso central de abajo hacia arriba. Entonces, primero hablaremos del tronco encefálico, que es cuando la médula espinal penetra a través del agujero magnum, se forma la médula oblongada o bulbo raquídeo, que es la primera parte del tronco encefálico. Por encima del bulbo raquídeo se encuentra la protuberancia o puente, que tiene un característico abultamiento en la superficie anterior. Y por encima de la protuberancia se encuentra el mesencéfalo o cerebro medio, que permite que el tronco encefálico se comunique con el resto del cerebro. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos una vista lateral a su izquierda, donde se esquematiza el tronco encefálico. La parte más inferior pues es el bulbo raquídeo, seguido de la protuberancia y el mesencéfalo. Importante en esta imagen señalar la relación tan íntima que tiene el tronco encefálico con el cuarto ventrículo, que es lo que está justo detrás de él. Y en una vista anterior podemos ver las partes características también del tronco encefálico, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo con sus característicos cuerpos mamilares, por arriba de él el hipotálamo y más arriba aún el quiasma óptico, a los lados el tálamo. ¿Qué sigue, por favor? Y pues bueno, la protuberancia forma la conexión entre el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebelo se encuentra posterior al tronco encefálico y comprende dos hemisferios con un pequeño vértice central. La protuberancia y el cerebelo encierran el cuarto ventrículo formando la pared posterior. En el esquema de la derecha, en el número 4, está representado el cuarto ventrículo y en la letra C, color azul, está el cerebelo. Entonces esto forma la pared posterior del sistema nervioso. ¿Qué sigue, por favor? Pues bueno, el cerebelo es un órgano altamente desarrollado en los mamíferos. Básicamente están todos los vertebrados, pero en los primates está
bastante desarrollado. Y este se compone de dos partes, bueno, más bien de tres partes, dos lóbulos laterales y un lóbulo medio. En el esquema de la izquierda podemos ver la relación que tiene el cerebelo con el cuarto ventrículo y más anterior con el tronco encefálico. En el esquema de la derecha, en la imagen macroscópica, de igual forma está representada esta relación. Importante señalar que hay una extensión de la dura madre que cubre al cerebelo de igual forma y que lo separa de la parte inferior del lóbulo occipital. Esto se conoce como la tienda del cerebelo o el tentorio. Esto es importante, ya que pues los tumores se clasifican de acuerdo a esta región anatómica en supratentoriales o infratentoriales. Los tumores infratentoriales son más frecuentemente en niños y los supratentoriales en adultos. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en cuanto al tálamo y la glándula pineal, por encima del mesencéfalo se encuentran los lóbulos emparejados del tálamo. El tálamo encierra el tercer ventrículo y mantiene varias conexiones que atraviesan el ventrículo y permiten la comunicación entre los lóbulos. Y en cuanto a la glándula pineal, pues esta tiene un interés muy limitado para nuestra área. Sin embargo, siempre se puede ver en las tomografías computarizadas por detrás del tálamo. La glándula pineal nos puede servir como una herramienta de ubicación ya que se calcifica. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos representado al diencéfalo, al tálamo, al hipotálamo y a la glándula pineal y su relación con el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en cuanto a los núcleos de la base, pues estos son son núcleos de materia gris repartidas por el cerebro. Generalmente en las tomografías no se pueden ver. La mayoría de los ganglios basales se localizan lateralmente a los ventrículos laterales y quizá el que se puede identificar más fácilmente es el caudado, ya que forma el límite inferior del asa frontal de los ventrículos laterales. En la imagen de la derecha podemos ver al núcleo caudado y su relación con el tálamo y los ventrículos laterales en la parte superior. La que sigue, por favor. Pues bueno, en esta imagen de igual forma se representan los núcleos de la base, que son el caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia nigra y el hipotálamo. La que sigue, por favor. Y pues bueno, la parte más voluminosa del sistema nervioso central es el cerebro. Este está constituido por dos hemisferios que están casi completamente separados por un pliegue de tejido llamado hoz del cerebro. Esta hoz diseca el cerebro aparte del centro entre los ventrículos laterales. Y en esta región los hemisferios cerebrales se comunican a través de una amplia banda de materia blanca llamada cuerpo calloso. En la imagen de la derecha se puede ver contorneado en color blanco el cuerpo calloso y cómo realiza esta conexión entre los hemisferios. La que sigue, por favor. En esta imagen de igual forma se puede ver la conexión que tiene el hemisferio, en este caso derecho, con el cuerpo calloso y la relación que tiene también tan cercana con los ventrículos laterales. La que sigue, por favor. En este corte sagital se representa la anatomía del cuerpo calloso, que está constituido por un rostro, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Y pues bueno, en cuanto al cerebro, este está constituido por un lóbulo frontal, dos lóbulos parietales, dos lóbulos temporales y un lóbulo occipital. Aquí sigue, por favor. Pero bueno, con este repaso rápido de anatomía, vamos a entrar a lo que nos es más pertinente, que es la evaluación de una neuroimagen. La consideración más importante al ver cualquier imagen anatómica intracraneal, ya sea de un corte axial, coronal o transversal, es la simetría. La anatomía de un paciente normal será la misma a la izquierda como a la derecha. Obviamente van a haber algunas discrepancias entre ambos lados, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, el siguiente paso, después de evaluar la simetría, es evaluar la evidencia de lesiones de tejidos blandos que pueden ser la causa de los efectos de volumen. Entonces, al evaluar la simetría, podemos ver si hay algún volumen que está moviendo y haciendo asimétrico la imagen, y también podemos notar si el posicionamiento a la hora de la toma de la imagen fue incorrecto. En la sección transversal de la tomografía computarizada es importante no solo evaluar la neuroanatomía global, sino también reconocer las diferencias entre la materia blanca y la materia gris. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en cuanto a la materia blanca y la materia gris, los cambios potenciales en la sustancia blanca causados por el movimiento del líquido hacia los espacios extracelulares pueden alterar la densidad y apariencia de la tomografía computarizada dentro de la sustancia blanca.
Este edema peritumoral suele estar asociado con la ruptura de la barrera hematoencefálica. Muchos tumores tienen capilares estructuralmente anormales que permiten que el plasma se filtre desde las células endoteliales dentro de las paredes capilares hacia la sustancia blanca circundante, que básicamente es el edema peritumoral. ¿A que sigue, por favor? Y pues bueno, vamos a empezar ahora a evaluar al sistema nervioso central con tomografía computarizada en sentido cráneo-caudal. La parte que estamos viendo ahorita contorneada en el número 2 es el lóbulo temporal, bueno, son los lóbulos temporales. En la parte del medio, siendo hiperdensa esta línea, es la hoz del cerebro. Y como mencionábamos anteriormente, o sea, lo que se tiene que evaluar es la simetría que se puede observar en esta imagen. A la que sigue, por favor. Más caudalmente se empieza a ver en el número 8 el cuerpo calloso y los ventrículos laterales. En el número 9 están señalados los núcleos caudados. En el número 2 está el lóbulo temporal y en el 55 el occipital. ¿A que sigue, por favor? Más inferiormente, en el número 16 se encuentra el tálamo derecho, el izquierdo, y en el número 10 está el genu del cuerpo calloso, en el número 11 el splenium del cuerpo calloso, en el 7 pues está el lóbulo frontal. ¿A que sigue, por favor? Más inferiormente se empieza a ver en el número 20 el vermis del cerebelo. Podemos ver también en el número 17 la glándula pineal, en el número 16 al tálamo derecho e izquierdo, en el número 18 se puede ver los núcleos lentiformes y en el número 4 se sigue viendo todavía parte de la hoz del cerebro. La que sigue, por favor. En el número 20, que es lo que más resalta, está señalado el vermis del cerebelo. En el 25 se alcanza a ver la porción más superior del tronco encefálico, que es el mesencéfalo. En el número 16 se sigue viendo el tálamo derecho e izquierdo. En el número 18 el núcleo lentiforme. ¿A qué sigue, por favor? Aquí en el número 40 ya se encuentran los hemisferios cerebrales, los lóbulos cerebelosos, perdón, derecho e izquierdo y el lóbulo medio en el 41. Como es una imagen más inferior, en el número 30, ya se alcanza, perdón, en el número 38 se alcanza a ver ya el puente. En el número 35 el quiasma óptico. ¿A qué sigue, por favor? Aquí en el número 32 están señalados los nervios ópticos, tanto derecho como izquierdo. En el 19 sigue siendo el lóbulo temporal. En el número 49 es la parte más inferior del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y en el número 40 los hemisferios cerebelosos. ¿La que sigue, por favor? Aquí en el número 53 lo que se está señalando son las amígdalas cerebelosas y los otros números ya fueron mencionados en la diapositiva anterior. La que sigue, por favor. Pero pues bueno, como todos sabemos, la tomografía no es el estudio ideal para evaluar al sistema nervioso. El estudio ideal es la resonancia magnética, entonces vamos a repetir el mismo ejercicio, pero ahora con la resonancia. La que sigue, por favor. Entonces aquí vemos la comparación entre las diferentes ponderaciones entre T1 y T2. Como sabemos, en secuencia T2 el líquido es blanco, entonces ahí se puede ver justo detrás del tronco encefálico, detrás de la protuberancia, este triángulo blanco que representa el cuarto ventrículo, más arriba el tercer ventrículo y hasta arriba, justo debajo del cuerpo calloso, se alcanzan a ver los ventrículos laterales. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esto de igual forma es una representación de cómo está constituido nuestro sistema nervioso. El tronco que está en la parte de arriba del mesencéfalo, la protuberancia que aquí se puede ver con esa prominencia que tiene en la parte anterior y el bulbo raquídeo más inferior, la relación que tiene con el cerebelo y el cerebro en la parte de arriba. La que sigue, por favor. Este es el diencéfalo que está constituido por el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en este corte axial se alcanzan a ver el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el tálamo óptico, el agujero de Monroe, los tubérculos mamilares del mesencéfalo. La que sigue, por favor. En este corte lo que se representa es la diferencia que hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Irónicamente, la sustancia blanca es más oscura que la gris. La que sigue, por favor. Y en cuanto al tronco del encéfalo, pues, volviendo otra vez a lo mismo, el bulbo raquídeo en la parte inferior, la protuberancia
En la parte del medio y el mesencéfalo en la parte superior, en los diferentes cortes en una resonancia magnética. Sigue, por favor. Este es un corte axial inferior donde se alcanza a ver a la médula oblongada, perdón, la que sigue, seguido de la protuberancia en la parte más superior. La que sigue, por favor. Y por último se alcanza a ver el mesencéfalo, el quiasma óptico, el hipocampo. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, ahora vamos a la parte de los órganos de riesgo. A mí me tocó órganos de riesgos del ojo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunos aspectos muy rapidísimos de anatomía con las delimitaciones del contorneo y las dosis de restricción. La siguiente. Aquí nada más esta imagen se las puse para que vean que en la porción posterior está la retina, en la porción anterior está el cristalino y y la córnea. La siguiente. Bueno, primero vamos a empezar con la retina, que es la capa más interna de las tres capas que forman el ojo, de la esclerótica, uvea, coroides y retina. Entonces es la capa posterior, va a tener un espesor de 2 a 3 milímetros y esto es muy importante porque la brocha la tenemos que tener así de 2 a 3 milímetros. Esta membrana pues está muy vascularizada. ¿Cómo la vamos a contornear? Pues vamos a tener dos límites muy importantes que vamos a ver solamente en la resonancia magnética, que es el límite anterior de la retina, se encuentra entre la inserción del músculo recto medial y la inserción del músculo recto lateral. Otro límite que podemos ubicarnos es, abrimos la brocha de 2 a 3 milímetros y en la parte posterior vamos a dividir el ojo en 6 y en la quinta y sexta parte posteriores, ahí vamos a delimitar la retina. Ahora, ¿por qué es importante respetar estas dosis de restricción? Ya que esto va a causar vasculopatía oclusiva de progresión lenta, contrasudación, edema y neoangiogénesis. ¿Esto qué va a provocar? Glaucoma, desprendimiento de retina oxidativo, hemorragia vítrea y finalmente ceguera. Entonces, la dosis máxima de la retina debe ser inferior a 50 grays para evitar esto. La siguiente. Aquí lo que les mencioné es como verlo en la tomografía. Aquí les puse una imagen de dónde debemos de contornear la retina en la parte posterior y aquí en la resonancia magnética, estos dos cuadros que les marqué es la inserción del músculo recto lateral y recto medial, que ahí es donde debemos de, que son los límites de la retina. La siguiente. Y ahí en nuestro plan, cómo se contornea de 2 a 3 milímetros, y con la fusión de la resonancia magnética, ¿dónde quedó? La siguiente. La siguiente es la glándula lagrimal que va a tener una longitud cráneo-caudal de 20 milímetros y una longitud anteroposterior que varía hasta los 5 milímetros. Esta se va a encontrar en la porción extraconal superolateral de la órbita, a un lado del hueso cigomático y también vamos a tener dos límites muy importantes que es el recto lateral y el recto superior. Esto, lo principal síntoma, si no cubrimos las dosis de restricción que nos va a causar, va a ser síndrome de ojo seco, que esto se va a lograr con dosis de más de 40 grays y con dosis de más de 57 grays va a causar el 100% de atrofia y fibrosis, lo que va a dar como resultado la pérdida permanente de la secreción lagrimal. Por eso tenemos que tener un B30 por debajo del 50%. Y pues en esta imagen, aquí en el artículo que nos mandó Tony, aquí está cómo está en la porción superior del globo ocular. La siguiente. Y aquí otra vez en la resonancia magnética, estos cortes son la inserción del recto lateral y la inserción del recto superior. Ahí en esos músculos, por arriba de ellos está la glándula lagrimal. La siguiente.
Ahora, el cristalino, que estamos más familiarizados con él, recordemos algo que se me hizo importante, es que este no está siempre en la misma posición, aunque lo contornemos, siempre va a estar moviéndose. Entonces, no sabemos si la dosis, o sea, si ese órgano de riesgo va a recibir la misma dosis siempre, ya que siempre se está moviendo. Es una estructura vascular biconvexa ubicada entre el vitro y entre el humor vítreo y el iris, y se encuentra en la porción anterior. Y aquí, pues, algo muy importante, las dosis de restricción, que veamos que de las cataratas se van a empezar a hacer en dosis superiores a 2 grays. Si damos 6.5 grays, tenemos el 33% de posibilidad de que ocurran cataratas a 8 años. Si damos de entre 6.5 grays y 11.5 grays, tenemos el 66% de que haya cataratas a 4 años. Entonces, esto quiere decir que en adultos tenemos que tener una dosis de restricción entre 5 y 10 grays, y nos tenemos que preocupar más en tener menos de 5 grays en niños. La siguiente, y esto por la latencia que les expliqué. Y aquí, pues, un corte de cómo contorneamos el cristalino, que aproximadamente son 2 a 3 cortes de una tomografía de 3 milímetros. La siguiente, perdón, 1 a 2 cortes. La siguiente. Esa es una vista tridimensional. La siguiente. Y por último, la córnea, que es la parte más anterior. Está localizada en, como les dije, en el segmento anterior. Atrás de ella va a estar el humor vítreo, el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino, que ese va a ser su límite posterior. Lo vamos a pintar con la brocha de 2 a 3 milímetros, y se ve claramente en la resonancia magnética. Y aquí un corte igual de cómo está en la parte más anterior del ojo en color amarillo. La siguiente. Y ahí cómo está en la parte, la delineada azul, cómo está en la parte más anterior. Y la siguiente. Y esas son las dosis de restricción, como el resumen de las dosis de restricción que les dije en cada órgano que expliqué. La siguiente. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a continuar con el contorneo del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura poligonal de 2 a 4 centímetros cúbicos y debe considerarse con 2 volúmenes por separado. Lo que se recomienda es que sea contorneada con referencia a la resonancia magnética y específicamente en T1 con contraste. Ahora, en este corte muestro lo que sería el hipotálamo, un corte coronal, y si vamos a nuestro caso, el límite superior son los cortes que van a incluir las comisuras tanto anteriores como posteriores. En el corte podemos ver que coloqué en rosa la comisura anterior y por abajo está la comisura posterior. En el corte a su derecha es una resonancia magnética mucho más fina que la que nosotros teníamos, y podemos ver específicamente cómo se va delimitando las comisuras y se pueden ver las cintillas ópticas. En este corte sagital también demuestro en dónde se pueden encontrar las comisuras como referencia por debajo del tercer ventrículo. La que sigue, por favor. Estas son las comisuras anteriores y posteriores. Estos son los límites superiores que deberíamos de tomar en cuenta. Esta es una resonancia igual con cortes mucho más finos de los que se contaban en el taller de contorneo, y podemos ver a la derecha cómo iniciaremos nuestro corte, nuestro contorno del hipotálamo en azul. En amarillo está el tercer ventrículo y por arriba y por abajo están las comisuras que ya vimos. Ahora el borde inferior es la base del tercer ventrículo. Entonces es importante que también delimitemos el tercer ventrículo. No es necesario contornearlo, aquí solamente lo puse como referencia, pero aquí en la resonancia magnética específica del taller no correspondían los cortes donde se veía la comisura anterior y posterior como lo marca. Aquí lo único que hice fue utilizar un corte un poco más abajo donde se incluyeran ambas. La que sigue, por favor.
Aquí en este corte sagital podemos ver las referencias para encontrar el tercer ventrículo. Puede llegar a ser un poco complejo. En amarillo se los estoy mostrando en la imagen del taller, y el puntito que se ve en rosa es donde... se fue. Creo que ya no veo la pantalla. Sí, es la pantalla. No se ve. Pero si quieres, síguelo explicando, César. Sí, bueno, entonces en rosa estaba lo que sería el inicio de nuestro contorno, donde en teoría se verían ambas comisuras. Sin embargo, bueno, eso también va a depender mucho de los cortes que tengamos en nuestra resonancia magnética. En la parte posterior, nuestro corte debería llegar hasta la fosa interpeduncular. Y como referencia podemos tomar el cuarto ventrículo, donde en la parte anterior vamos a encontrar esta fosa interpeduncular, también llamada cisterna posterior. La que sigue, por favor. Y en estos cortes, bueno, estos los extraje de internet. Aquí tienen un poco más de referencia, con más estructuras de referencia. Tienen cortes más finos. Estos cortes me parece que son de 1.5 milímetros, algo así, en la resonancia. Debemos incluir en el contorno del hipotálamo los cuerpos mamilares, y debemos de tener muy claro que el borde lateral no hay una estructura visible que lo podamos delimitar, pero vamos a tomar 3 milímetros desde que aparece el tercer ventrículo hacia la lateralidad del corte que queramos completar. El borde medial va a ser el mismo tercer ventrículo, y siempre, como ya comenté, incluir los cuerpos mamilares. Van a ser dos estructuras muy pequeñas que van a tener aparentemente 3 cortes. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en el corte coronal y en corte sagital la imagen de nuestro taller con el hipotálamo, incluyendo los cuerpos mamilares. No hay una dosis de restricción actual para el hipotálamo, pero se sabe que el 80% de los pacientes que van a recibir radioterapia van a tener una disfunción del eje. Sabemos que van a aparecer déficit en cuanto a la hormona de crecimiento y la hormona coriónica, cuando se recibe 30 Grays al 50 Grays, en una probabilidad del 30 al 50% y del 20 al 50%. En la parte derecha es otra guía diferente a la que nos mandó Tony, donde están contorneando específicamente el hipotálamo. Podemos ver que inician en la comisura, el contorno es poligonal, y está por abajo de la comisura anterior y por arriba del tercer ventrículo, y sus bordes mediales continúan siendo el tercer ventrículo hasta llegar a la fosa interpeduncular. Justamente el último corte entre la fosa interpeduncular, el siguiente va a ser el quiasma, entonces es también un límite que podríamos tomar de referencia. La que sigue, por favor. En cuanto al canal semicircular, va a ser parte del laberinto óseo. Esto tenemos que encontrarlo en la ventana ósea, ya sea la tomografía o de la resonancia. Se va a encontrar lateral y craneal a la cóclea. La verdad es que va a ser complicado saber exactamente dónde está si la resonancia magnética no tiene cortes muy finos, y lo que la guía recomienda es que la debemos encontrar en la reso con una imagen en T2. Y en la tomografía, bueno, lo ideal siempre será delimitar primero la cóclea, y después el canal semicircular estará inmediatamente lateral a esta. La dosis media que debería de recibir, tendríamos que tomar la misma que es para la cóclea, que sería menos de 45 Grays, y la dosis o menos de 50 Grays. Bueno, continuamos con hipocampo, cerebelo anterior y cerebelo posterior. La siguiente, porfis, Tony. Ajá. Bueno, para identificar dónde está el hipocampo en nuestra tomografía es difícil, pero ayudándonos de la fusión con la resonancia es mucho más fácil de localizar. Y esta es fácil de delimitar. Ahorita vamos a ver la imagen para que
se den una idea, pero como la sustancia gris medial al cuerno temporal del ventrículo lateral. El ventrículo lateral va a ser una referencia muy importante para poder controlar nuestro hipocampo. Craneal a nivel de la curva del cuerno temporal, que es el receso uncal, pues, medialmente rodeado por la cisterna cuadrigémina. Inferior alcanza la extremidad caudal del cuerno temporal, quedando medial a él. Entonces, craneal inferior está rodeado por el cuerno del temporal y lateral rodeado por el líquido cefalorraquídeo, que es el del ventrículo lateral. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, esta es una imagen en donde vemos todas las referencias anatómicas que ya mencioné, están señaladas con flechitas y todas estas referencias rodean al hipocampo. Entonces, por ejemplo, en la 3A vemos que justo donde están ese circulito que está en línea punteada en blanco, ese es el hipocampo y está pues lateral, el ventrículo lateral. En la 3B vemos que está justo debajo de la amígdala. En la 3C, pues ya vemos cómo la rodea la cisterna ambiental, el ventrículo lateral, la amígdala también y medial, el receso uncal, que es el del cuerno del temporal, y así durante todos los cortes. Por ejemplo, en la 3F, que vemos que ya va descendiendo un poquito, pero sigue estando junto al ventrículo lateral y también al lado de la cisterna cuadrigémina. El hipocampo es fácil de reconocer porque aquí vemos cómo se diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y la sustancia gris pues es hipocampo. Esta permanece medialmente al cuerpo temporal del ventrículo lateral en toda su extensión, como ya podemos ver que mientras sigamos el ventrículo lateral vamos a poder ubicar bien a nuestro hipocampo, y por eso se utiliza como una referencia constante. Y también la cisterna ambiental y cuadrigémina sirven como puntos de referencia mediales que son más fáciles de ubicar. La siguiente, por favor. Esta fue como la contorneé en nuestro taller, en la tomografía de simulación. Puse los cortes de la resonancia del taller y de la tomografía del taller. Entonces, vemos que en la tomografía pues no se ven tan claramente la diferencia de la sustancia y tampoco se ven mucho las otras referencias anatómicas, pero ayudándonos de la resonancia es mucho más sencillo. Y para las dosis de restricción, pues el artículo que nos mandó Tony tenía estos criterios primarios del hipocampo con una dosis máxima de 6 grays y un volumen de 3 grays menor al 20%, pero ya el volumen para evitar en el hipocampo mencionaba también una Dmax de menos de 25.2 grays con un B20 grays menor a 20%, un Dmax menos de 12 grays, un B7.2 grays menos del 40% o una dosis media menor al 30%. La siguiente, por favor. Un pequeño comentario. Mientras tanto, ya que hacemos bastante, pues, seguido aquí la técnica de evasión hipocampal, sí es importante que todos conozcamos cuál es como la técnica más sencilla de hacerlo. Y la técnica más sencilla de hacerlo es precisamente la que nos explicó Eugenia, que está derivada del RTOG 0933. Incluso hay un atlas del RTOG 0933 para que todos los descarguen y les van explicando paso por paso con la fusión con resonancia magnética cómo lo deben ir contorneando. Otra de las referencias que es bastante útil para que nosotros lo utilicemos es que una vez que terminamos de contornearlo en los cortes axiales de la resonancia magnética, es que lo verifiquemos en los cortes sagitales. Entonces, verificándolo en los cortes sagitales, en la resonancia magnética, pueden darse cuenta fácilmente si lo contornearon de la manera que era o no, ya que en el sagital pueden ver mejor el hipocampo que en los cortes axiales. Adelante, Eugenia, por favor. Bueno, continuamos. Cerebelo anterior y posterior. Estos son un poco más fáciles de ubicar. El cerebelo anterior consiste en la parte craneal del cerebelo, que incluye la mitad del cuerpo medular. Y el cerebelo posterior consta de la pared caudal y posterior del cerebelo con un borde craneal que incluye la mitad inferior del cuerpo medular, o sea, justamente la continuación. Y estos están divididos por la fisura primaria que divide la parte anterior de la parte posterior.
Los bordes laterales de ambas partes del cerebelo, tanto anterior como posterior, son los grandes vasos, como el seno sigmoideo, el seno transverso, el seno sagital superior y obviamente el líquido cefalorraquídeo, que ambos son excluidos. Solamente vamos a contornear puro parénquima. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen del artículo que nos mandó Tony. Aquí es como podemos ver que, por ejemplo, se ve la fisura primaria, que es la que divide al cerebelo anterior del posterior. Excluimos, en las flechitas verdes, excluimos el líquido cefalorraquídeo y pues los grandes vasos. La siguiente, por favor. Esta fue el contorneo del taller. En verde es el cerebelo anterior y en amarillo es el cerebelo posterior. Aquí puse también la comparación con la resonancia del mismo taller porque pues tampoco en la tomografía no se alcanza a visualizar muy bien cuando ya cambia de cerebelo anterior a cerebelo posterior. Una forma fácil de ubicarnos también es con los cortes sagitales, tanto el coronal como el sagital, para ver un poco si alcanzamos a ver la fisura primaria y ahí hacer nuestro cambio entre cerebelo anterior y cerebelo posterior. La siguiente, por favor. Esto es como ya quedó junto con cerebelo anterior en verde, cerebelo posterior en amarillo y los hipocampos en rosita. En cuanto a la dosis de restricción del cerebelo, no encontré una dosis como tal, ni mucho menos para cerebelo anterior y posterior. Lo único que encontré que mencionaban los artículos es que podemos tomar de referencia tanto la dosis máxima de cerebro total, que es de 50 grays, o una dosis máxima a una parte del cerebro, a una estructura del cerebro como de 50 grays. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con el caso. Ahora nos toca con el tallo cerebral. La que sigue, por favor. Y el tallo cerebral, pues, como ya lo hemos dicho, bueno, lo han dicho todos mis compañeros, se debe contornear con una fusión en la resonancia magnética. El tallo lo podemos dividir en lo que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo. El mesencéfalo va a ser la parte más superior, va a constar desde la sustancia negra hasta el borde superior del puente. Y bueno, esto lo tomamos como una sola, o sea, como el tallo cerebral en sí. El límite superior va a ser el límite posterior del clinoides y el límite inferior va a ser el foramen magnum. Y también seguido del mesencéfalo vamos a tener el puente, que es la parte más ancha del tallo, de aproximadamente 30 milímetros de ancho. Y va a ser una protuberancia ovalada que es fácil de distinguir en un corte sagital. Y posterior a bueno, siguiendo va a ser el bulbo, que el límite caudal va a ser la apófisis odontoide. Y después de vamos a tener la médula espinal, que el límite caudal es la apófisis odontoides y el límite inferior va a ser el borde inferior de L1, la que sigue. Y la dosis de restricción tenemos que va a ser menor de 54 grays o de 1 a 10 cc va a ser menos de 59 grays para el tallo cerebral. Y aquí, por ejemplo, en el caso clínico, aquí podemos ver el mesencéfalo como va a tener en forma de como corazón o de Mickey Mouse, la que sigue, con los ojitos de Mickey Mouse. Y posteriormente vamos a tener el puente y después el bulbo, como lo vemos en la derecha. Y posteriormente la que sigue, vamos a tener la que sigue, la médula espinal, y ahí, por ejemplo, en la derecha vemos ya los cortes tridimensionales. La que sigue. Pues bueno, en cuanto al quiasma óptico, este se asienta encima y detrás de los clinoides anteriores y corre hacia atrás por encima de la silla turca. Las extremidades anteriores y posteriores deben extenderse 5 milímetros para incluir el inicio de los nervios ópticos en la parte anterior y tractos posteriormente. El quiasma a veces se puede ver en un solo corte, ya que tiene aproximadamente 3 milímetros de grosor en la dirección craneocaudal y a menudo es más fácil de identificar en el plano coronal. Ahí se ve el contorneo del quiasma óptico. La que sigue, por favor. En cuanto a la dosis de restricción, la que sigue, por favor.
Menciona el artículo que es un Dmax de menos de 55 grays. Hay nada más Bueno, en como cuanto a la sugerencia, pituitaria, Alfredo, esta se asienta. si tienes la resonancia, puedes guiarte en la resonancia. Si no la tuvieras, pues sí guiarte en las estructuras de la tomografía. Además, digo, es difícil ver aquí en este corte si está correcto, porque me parece que está a nivel de la hipófisis, pero sí, es mejor hacerlo con resonancia, sobre todo si la tienes. Ok, doctora. Y pues bueno, en cuanto a la pituitaria, esta se asienta en la silla turca con el quiasma superior y anterior al tallo. Y pues bueno, como el hipopituitarismo es fácilmente tratable, los límites de dosis nunca deben comprometer la dosis del PTB. Entonces ahí se ve la silla turca y anterior a él, pues la pituitaria. La que sigue, por favor. Tiene un Dmax de menos de 50 grays. Alfredo. Sí. Y retomando ahorita lo que mencionó la doctora Sandy, en caso de que no tengan tomografía, digo, otro recurso bueno para el contorneo del quiasma óptico es que sigan el trayecto de los nervios ópticos. O sea, creo que es como más sencillo, digo, en caso de que no haya resonancia magnética, obviamente, que vayan siguiendo el trayecto de los nervios ópticos y llega un momento en que los nervios ópticos, pues, coalescen y pues ahí se van a dar cuenta ustedes que pueden empezar a unir el quiasma óptico. Quizá no sea lo más exacto porque no tiene la referencia anatómica bien por la tomografía, por el tipo de imagen, pero topográficamente pues sí te das cuenta de que lo vas haciendo. Entiendo. Y pues bueno, pasando a la cóclea, esta se asienta justo delante de la cara lateral del conducto auditivo interno y se identifica más fácil en la ventana ósea, como pequeñas cuevas en el hueso que miden entre 4 a 6 milímetros. Se deben contornear 3 cortes, de lo contrario, pues esto sería demasiado pequeño para los algoritmos de cálculos de dosis. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver, pues esta cueva de aproximadamente 3 milímetros. ¿Sí? La que sigue. Idealmente se deben de tratar menos de 45 grays de un lado. Bueno, entonces ahora vamos a ver ya el caso con el que trabajamos en este taller. Es una mujer de 43 años que tiene diagnóstico de un doble primario metacrónico, un oligoastrocitoma grado 2 y un glioblastoma con componente oligodendroglial grado 4 de la OMS. La conocimos por primera vez en el INCAN el 12 de septiembre en el 2014. El 21 de noviembre le hicieron una craneotomía más resección de tumor frontal izquierdo. Y el reporte histopatológico fue un oligoastrocitoma grado 2 de la OMS con un tamaño del tumor de 4 por 4 por 2.3 centímetros. Los márgenes quirúrgicos fueron negativos y tuvo un KI 67 del 10%. Después de eso decidieron que la paciente se quedara en vigilancia. Entonces, la paciente estuvo en vigilancia hasta marzo del 2020. En marzo del 2020, en la resonancia magnética de control, se documentó una imagen nodular hipercaptante que se localizaba en el tercio anterior del área quirúrgica y el 24 de abril del 2020 le hicieron una resección microquirúrgica del lado derecho. El reporte fue un glioblastoma con componente oligodendroglial grado 4 y después de eso lo mandaron aquí a radiooncología. Se decidió darle 60 grays en 30 fracciones al lecho quirúrgico y pues nosotros lo enviamos a oncología médica para tratamiento concomitante con temozolomida. En cuanto a la simulación, pues vamos a tener que los pacientes tienen que inmovilizarse mediante una máscara termoplástica, tienen que estar en decúbito dorsal con la cabeza neutra y se sugiere que la tomografía tenga cortes de 1 a 3 milímetros, como ya pudimos ver en la parte anterior, pues es importante para la localización de los órganos de riesgo neurológicos. Y la tomografía debería de ir desde el vértex hasta el borde inferior de C3. Como ya mencionó hace un momento la doctora Sandra, pues
es importante que si contamos con una resonancia magnética, pues la fusionemos con la tomografía, la resonancia magnética idealmente contrastada, y vamos a utilizar la secuencia T1 y T2 FLAIR. Y en caso de que el paciente tenga alguna contraindicación para realizar la resonancia magnética, pues la tomografía de simulación debería de ser una tomografía contrastada. ¿Me escuchan? A continuación vamos a ver los... Sí. Habla un poco más fuerte, nada más. A continuación vamos a ver los volúmenes que están en el artículo que nos mandó Diego sobre el GTB, CTB y PTB, según las dos escuelas, la EORTC y la RTOG. Para la EORTC es una sola fase, la cual se va a llevar a 60 grays en 30 fracciones, donde solamente se va a contornear un GTB, que va a ser el lecho tumoral, la resección quirúrgica, y más el residual que se marque en la fase T1 de la resonancia magnética post-contraste. Asimismo, el CTB va a ser una expansión volumétrica de 2 centímetros al GTB y el PTB va a ser una expansión volumétrica al CTB de 3 a 5 milímetros, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Con el GTB, donde vimos el lecho tumoral y las expansiones correspondientes. En cuanto a la RTOG, el tratamiento los volúmenes de tratamiento van a ser divididos en dos fases. GTB1 va a ser la resección de la cavidad más el residual tumoral que se marque en T1 post-contraste, más el edema que se marque en T2 o en la fase FLAIR de la resonancia magnética. Esta va a ser la primera fase que va a llegar a 46 grays en 23 fracciones. Y las expansiones van a ser el CTB1, va a ser una expansión volumétrica de 2 centímetros al GTB1, y el PTB1 va a ser una expansión volumétrica de 3 a 5 milímetros al CTB1. En cuanto a la segunda fase, el GTB2 va a ser igual que el GTB2, más bien, va a ser igual que el GTB de la EORTC, y las mismas expansiones para CTB2 y PTB2, como vemos en la siguiente imagen. Pasando a la evaluación del plan, pues esta paciente se pidió el cálculo de ambos contornos con las dosis pues especificadas para ambos protocolos. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, ya revisamos los contornos. En cuanto a la colocación y el arreglo de campos, pues se solicitó el cálculo de dosis con un arco volumétrico. Y vamos a pasar entonces a la cobertura. La siguiente, por favor. Como ya lo dijo bien Manuel, pues en el protocolo de la EORTC, 60 grays en 30 fracciones, vemos que la dosis de 60 grays cubre el 95% del PTB y 95% de la dosis, que son 57 grays, van a cubrir el 99.9% del PTB con una dosis máxima de 111%. En cuanto al plan de la RTOG, pues primero se mandó una fase de 46 grays en 23 fracciones al pues ya denominado PTB1, después una reducción de 14 grays en 7 fracciones a un PTB2. En este caso, pues lo que hice fue primero evaluar la cobertura de ambos planes, uno por uno. Vemos que pues la cobertura es excelente, con el 100% de la dosis cubre el 99% del PTB en ambos casos. Haciendo un plan suma, pues el 100% de la dosis total, que son 60 grays, cubre el 100% de el PTB2, que pues sería el PTB que tendría que recibir 60 grays en total, con una dosis máxima de 112%. La siguiente, por favor. Entonces, pasando a la homogeneidad y en cuanto a los puntos calientes, del lado izquierdo de la pantalla les puse cómo quedó el plan de la EORTC. Aquí es importante saber que pues el plan estuvo prescrito al 100%, del cuerpo con una modal también venía del 100%. No hubo mucho tiempo para trabajarlo, por eso se pueden ver esos puntos pues un poco fríos, yéndonos hacia la curva de los 60 grays en el color wash.
En la última imagencita del lado izquierdo, la de abajo, que se ve como amarillo, puse la curva de los 30 grays y vemos que pues realmente está pues bastante bien contenida la dosis, no tan lejana pues al PTB. Y en el segundo caso, del lado derecho, pues también vemos el color wash, vemos que no existen tantos puntos fríos. Pues nada más, la siguiente por favor. En cuanto al índice de homogeneidad, que ya sabemos que de acuerdo a la ICRU 83 va a ser el D2% menos el D98 sobre el D50. Del lado izquierdo tenemos el índice de homogeneidad del EORTC en 0.06, al igual que el plan de la RTOG. Sabemos que entre más cercano esté al 0, significa que la distribución de la dosis absorbida pues es casi homogénea, entonces ambos planes están excelentes. La siguiente, por favor. En cuanto al índice de conformidad, pues ya sabemos que es el grado en que la región de la dosis se va a conformar al volumen objetivo. Aquí idealmente pues debería ser 1 a comparación del índice de homogeneidad. Voy a un inicio. Ok, Alfredo, no te tardes. Entonces aquí vemos que el 100% de la dosis, que fueron los 60 grays, que es a lo que está prescrito el plan, pues tiene un volumen de 351.7 cc's y el volumen del PTB del plan de la EORTC es de 334.6 cc's, lo cual nos da un índice de conformidad de 1. Y aquí viene el ejemplo, esa imagen es el ejemplo. Lo que se hace es crear un volumen, un volumen aquí en el plan de tratamiento que contenga los 60 grays, que es lo que se ve ahí de moradito. Y si ven fijamente, creo que sí se alcanza a ver, se ve en la parte superior de la imagen como una rayita roja que está dentro de ese volumen morado. Bueno, ese es el volumen del PTB. Vemos que realmente es muy poquita la diferencia en cuanto a los volúmenes. Y en cuanto al plan de la RTOG, este plan tuvo una modal del 98%, por lo cual pues no evalúo el volumen de los 60 grays totales, sino del 98% de esos 60 grays. El volumen resultante fueron 400 cc's y el volumen del PTB fue de 389 cc's. Aquí vemos la diferencia de volúmenes de PTBs y ahorita vamos a ver cómo va a impactar en cuanto a las dosis de restricción. Y bueno, a pesar de esta diferencia de volumen, pues igual el índice de conformidad pues fue de 1.02, lo cual está pues bastante bien. La siguiente, por favor. En cuanto a las dosis de restricción, de acuerdo a las guías de la Astro-ACOP que nos mandó Diego, pues vemos que realmente todos los órganos de restricción pues cumplen con el objetivo. Solamente señalé ahí de color rojo la gran diferencia en cuanto al Dmax del tallo. El plan de la EORTC nos quedó en 6.2 grays y el plan de la RTOG nos quedó en 31.8. Sí cumple la restricción, realmente pues no va a pasar pues los límites que ya se mencionaron, que de acuerdo a estas guías es de menos de 54 grays. Realmente, y como lo dijo bien Alfredo, pues no hay, creo que sí fue Alfredo, bueno, realmente solamente hay 2 órganos que van a ser pues mandatorios cuidar, y que si no se cumplen las restricciones, pues realmente el plan pues no se tendría que otorgar en ese momento, se tendría que seguir trabajando, que en este caso lo que nos marcan las guías pues va a ser el tallo y el quiasma óptico. Fuera de esto, pues realmente hay que tratar de proteger los órganos, pero no van a ser una prioridad sobre la cobertura del plan de tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente imagen les puse una imagen en un corte sagital de la diferencia de ambos PTBs. Y aquí vemos que el PTB del segundo plan, pues está un poco más extendido hacia abajo, y esa es la diferencia en cuanto a la dosis de restricción hacia el tallo, que está ahí de color blanco. Pues esa es la causa, esa es la razón, no es el plan cómo se hizo, ni la disposición o el arreglo de los campos, porque es un arco, es
pues el volumen que está más cercano. Y eso es todo. Gracias. Bueno, ahora en lo referente al hipofraccionamiento, con los artículos que nos mandó el doctor Diego, fueron dos de ellos, el autor Roa, el primero canadiense, publicado en el 2004. Este estudio comparó el fraccionamiento convencional de 60 Grays en 30 fracciones comparado con 40 Grays en 15 fracciones. Fueron 60 pacientes que tuvieron una media de edad de 60 años y se vio que no hubo diferencia en cuanto a supervivencia global, con una mediana de supervivencia de 5.1 meses comparado contra 5.6 meses en hipofraccionamiento. Sin embargo, como relevante para este artículo, es que el grupo de tratamiento que recibió hipofraccionamiento tuvo menor requerimiento de aumento de esteroide comparado con el grupo de tratamiento que recibió el esquema convencional. El siguiente artículo, publicado igual también por ROA en el 2015, este estudio comparó dos esquemas de hipofraccionamiento que son los que se recomiendan por las guías NCCN, 25 Grays en 5 fracciones, que es el esquema corto, y comparado contra el esquema previo de 40 Grays en 15 fracciones, incluyendo un número similar de 98 pacientes aleatorizados 1 a 1, y tampoco se encontró una diferencia en mediana supervivencia, ni tampoco en supervivencia libre de progresión, que sería como la ventaja de comparar estos dos tipos de esquema. En este estudio, agruparon a los pacientes en 3 grupos, en aquellos que fueran frágiles, definidos como que tuvieran 50 años, o Karnofsky de 50 al 70%, que fueran ancianos y frágiles de 65 años con Karnofsky de 50 al 70%, y ancianos únicamente que tuvieran adecuado estado funcional con un Karnofsky de 80% más y 65 años o más. Entonces, ese artículo concluye que es un régimen recomendado para ancianos y pacientes frágiles. De forma adicional, rápidamente, el algoritmo de tratamiento para glioblastoma multiforme recomendado por el MD Anderson, por el MD Anderson, para glioblastoma, recomienda el hipofraccionamiento en aquellos pacientes que tengan una edad menor de 65 años con un Karnofsky menor a 70. Aquí pudiéramos dar una dosis de 40 Grays en 15 fracciones, y también en aquellos que tuvieran 65 años o más, independientemente del estado funcional, también se pudiera optar por un esquema de 40 Grays en 15 fracciones. Ya en aquellos que tuvieran un muy pobre estado funcional, independientemente de la edad, se pudiera optar por un esquema de 35 Grays en 10 fracciones. Este esquema no fue descrito en los artículos previamente mencionados, o el esquema corto de 25 Grays en 5 fracciones, o mejor soporte médico. De forma general, las guías NCCN van a recomendar el hipofraccionamiento, ya sea para aquellos que tengan un Karnofsky menor de 70%, o en aquellos pacientes mayores de 70 años que tengan buen estado funcional, siendo el estándar de tratamiento en concomitancia con temozolomida, o en este mismo grupo de pacientes también es categoría 1 dar el esquema convencional de 60 Grays en 30 fracciones de forma concomitante con temozolomida, seguido de campos eléctricos alternantes. Y independientemente de la edad, en aquellos que tengan un Karnofsky menor de 70%, se pudiera optar por un esquema hipofraccionado, ya sea indistinto de 40 Grays en 15 fracciones o de 25 Grays en 5 fracciones para este grupo de pacientes. La siguiente diapositiva, en esta paciente si consideraríamos candidato a un esquema hipofraccionado, pues no, realmente por la edad, al ser de la quinta década de la vida, no entra en este grupo de pacientes, y por el estado funcional tampoco entra en este grupo de pacientes, por lo cual no optaríamos por dar hipofraccionamiento en esta paciente. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. ¿Sí? Súper. Bueno, estuvimos discutiendo, Caro y yo, una de las cosas que nos parecieron importantes del caso, que son, pues,
esta paciente, pues su principal neoplasia, o la primera que tuvo, mejor dicho, no fue el glioblastoma, propiamente dicho, sino que fue un glioma de bajo grado. Entonces, de entrada, la primera pregunta que nos saldría del caso es, pues, ¿por qué la paciente no recibió ningún tipo de adyuvancia y fue llevada únicamente a cirugía? Entonces, los comentarios serían: sabemos que hay factores de mal pronóstico para gliomas de bajo grado y debemos de estratificar a los pacientes en un riesgo bajo y en un riesgo alto. Para esto, los pacientes que tengan un riesgo bajo, como lo era esta paciente, pues son aquellos que fueron llevados a una resección macroscópica total, que son menores o tienen 40 años. Y también se pueden tomar en cuenta otras características, tales como el tamaño tumoral sea mayor de 6 centímetros, que rebase la línea media, que tengan un déficit neurológico preoperatorio o que no cuenten con la mutación de IDH, sino que sea un wild type. Entonces, pues la paciente bajo estas características contaba con un bajo riesgo. Es por eso que pues no recibió ningún tipo de adyuvancia. Ahora bien, otra de las cosas que nos causan un poco de ruido es lo que expuso Héctor Manuel hace un momento, que es el hecho de los contrastes que tiene la RTOG y la EORTC. La RTOG pareciera un abordaje un tanto más agresivo que la EORTC. Entonces, para algunos quizá nos gustaría más usar la EORTC en ánimos de limitar la toxicidad neurológica que pueden tener estos pacientes, pero pues está la duda, ¿no? En quién es aplicar lo de la RTOG y en quién es lo de la RTC. Encontramos nosotros un artículo de revisión que nos pareció bastante interesante, que es cómo usar las guías, porque pues ambas formas de contornear están validadas. Entonces, los autores de estas revisiones lo que nos recomiendan es que aquellos pacientes que tengan menos de 70 años, que tengan un Karpnowski mayor a 70, que cuenten con la metilación de MGMT y que tengan buena función neurológica y que se haya hecho una resección total, pues en ellos deberíamos de ser más agresivos y contemplarlos para el abordaje de la RTOG, es decir, incluir todo el tumor que sea ávido del contraste con gadolinio y adicionalmente incluir el edema, es decir, sí darle a las dos fases. Y para aquellos pacientes que pues tienen las otras características, que sean mayores de 70 años, Karnofsky menor a 70 o que no tengan la metilación, esos pacientes nos dicen que quizá deberíamos de irnos tanto como ya lo explicó Valdivia con esquema hipofraccionado, también restringir un poco más los volúmenes de tratamiento para no impactarles tanto en la calidad de vida. Entonces, en ellos podríamos pensar más en un abordaje de la EORTC. De igual manera, en los pacientes que no se resecan, que solamente fueron llevados a una biopsia por alguna razón, inoperabilidad, etcétera, podemos limitar todavía más nuestros márgenes porque tenemos un tumor residual después de una biopsia que pues está más limitado y pues no existe la duda, vaya, de lo que tenemos que contornear, por lo cual nos recomiendan que solamente lo que está contrastando en la fase de T1, agregarle un margen de aproximadamente 1 centímetro y eso sería adecuado para estos pacientes. Ahora bien, ¿por qué surge esta discusión de cómo usar las guías? Porque la evidencia es contrastante. Actualmente hay varios artículos que sostienen que el edema se debe de incluir y que es un factor pronóstico independiente asociado a supervivencia. Pero hay también otros artículos que nos hablan de que el hecho de que incluir el edema no va a impactar en la supervivencia de los pacientes ni va a mejorar la recaída local, por lo cual no lo incluyen. Asimismo, si se fijan en las guías, siempre es en inglés el tumor enhancing, o sea, el contraste, el reforzamiento al contraste. Pero también hay otros artículos que dicen, aunque no refuerza, mételo, porque son zonas de necrosis y sabemos que el glioblastoma tiene una característica patológica de necrosis y deberíamos de estarlo incluyendo para mejorar la supervivencia. Entonces, pues es lo que, parte de lo que Caro y yo les queríamos comentar. Caro, ¿quiere hacer otros comentarios? Aparte, bueno, creo que se mencionó varias veces en la clase, pero creo que de las cosas más importantes es apoyarnos de la resonancia magnética contrastada para fusionar, ya sea también, o sea, para contornear bien el volumen y el edema, como dijo Salvador, en los casos seleccionados, y aparte tener en cuenta los órganos de riesgo, como los mencionaron los más importantes, pues el quiasma óptico y el tallo cerebral para limitar toxicidad. Y pues creo que sería lo más importante. Bueno,
concluimos con el taller. No sé si alguien tenga alguna duda o algún otro comentario. No, nada más, pues me pareció bien. Nada más para la siguiente también dividan. los tacos. Caro, un poquito más comentarios porque casi todos los dio Salvador. Entonces, nada más eso. No sé si tú tengas algún comentario adicional, Caro. No, doctora, es que, bueno, los anotamos aquí durante la clase y los estuvimos como repasando juntos, pero la verdad los comentarios eran los mismos. Ok, muy bien. Pues nada más, entonces nos vemos la siguiente clase. Y pues nada más, creo que estuvo bastante bien la actividad. Solamente no agoten los recursos, o sea, traten de, sobre todo los que les tocan ver la cuestión de presentar lo que contornean, pues presenten más cortes para que podamos ver. Pueden hablar mientras los van enseñando, perdón. Entonces, nada más les sugiero eso. Y pues nada más, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, doctora. Adiós.